6 de la mañana, 16 minutos. Hay una noticia de última hora. Atención, la Fiscalía está anunciando que inicia lo que se llama, Felipe, técnicamente noticia criminal. Quiere decir una investigación de carácter penal sobre la entrevista que le da a la revista Semana el general Ricardo Díaz, que era viceministro de Defensa, que hace unas muy graves acusaciones, pero que no presenta, Felipe, en la entrevista ninguna prueba, y que fue despedido del gobierno hace apenas un par de meses, y que viene a hacer revelaciones de una supuesta corrupción que comenzó a pasar hace un año y de la que no dijo nada siendo funcionario público. La Fiscalía toma nota y ahora comienza, repito, lo que se llama la noticia criminal. Es lo que corresponde, Néstor, es decir, frente a estas entrevistas con una cantidad de manifestaciones, obviamente sin pruebas, pero lo que corresponde es lo que usted está informando, y es que la Fiscalía ahora una noticia criminal y empieza a llamar a las personas que han sido allí mencionadas, pero primero me imagino yo llamarán al general Mejía, el general retirado, ¿no? Felipe, a ver qué aporta. La Fiscalía va a hacer primero el mínimo ejercicio de rigor de investigación. Claro, es decirle al general, bueno, ¿y usted qué pruebas tiene de que lo que está diciendo es cierto? Claro, y segundo, le va a preguntar por qué hace la denuncia hasta ahora, Felipe, si en teoría eso que él denuncia ahora comenzó a ocurrir hace exactamente un año, en septiembre del 2022. Y le preguntará si hay algún documento que él haya enviado o a la Fiscalía o a la Procuraduría o a su jefe en ese momento, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, porque en la entrevista el general Díaz dice que él visitó en su despacho al ministro Velázquez, que el ministro tomó nota y que simplemente terminó la conversación. Le va a preguntar a la Fiscalía, bueno, ¿usted dejó una constancia de que usted efectivamente reportó que esto había ocurrido? Esa es la clave para empezar a abrir Felipe, investigaciones sobre otras personas. Los funcionarios públicos tienen el deber de denuncia. Si usted va y le ofrece 700 millones de pesos a un viceministro, Felipe, pues usted no le dice, no señor, muchas gracias, y hago de cuenta que no pasó nada. El general Díaz también tiene un problema muy grave porque no presentó la denuncia de que lo intentaron sobornar en caso de que eso sea cierto. No solo los funcionarios públicos, Néstor, perdón, todos los ciudadanos que tengan conocimiento de un delito deben denunciarlo, y obviamente pues esta obligación pues se aplica también para los funcionarios públicos. Yo creo que el general Mejía, ¿no? Díaz, Ricardo Díaz, yo creo que está metido en un lío, porque probar todas esas manifestaciones que hizo en la entrevista me parece un poco complicado. Entre otras cosas, Felipe, porque el negocio no se concretó. Entonces, la prueba de que eventualmente hubiese ocurrido algún tipo de acto de corrupción es que efectivamente el negocio se hubiera concretado. Él confirma en la entrevista que los 3 helicópteros que menciona, que supuestamente ese negocio era del interés de la primera dama, Verónica Alcocer, fueron adquiridos por República Dominicana. Entonces, digamos, el tema es muy complicado. Los contratos no se hicieron, ninguno de los que él menciona, y creo que menciona 3 o 4 negocios, digamos, en los cuales podía haber interés ilícito de algunas personas cercanas al círculo presidencial, por decirlo de alguna manera. Pues parece que ninguno se concretó, según lo dice el propio general, lo cual no quiere decir necesariamente que no haya habido actos de corrupción, porque pudo haber intentos de corrupción que finalmente o no se concretaron, o que las personas que eran destinatarias, digamos, de los incentivos, por llamarlos de alguna manera, no cayeron en ello, y por lo tanto pues el delito finalmente no se consumó, pero pudo haber habido intentos de actos de corrupción, y eso es lo que hay que investigar. Ahora, señor. No, iba a decir que el tema del general tiene una dificultad, además de la que ustedes estaban señalando, de la eventual omisión de denuncia, que es el hecho de que pareciera que a él, digamos, también le pidieron salir del cargo por eventuales actos de corrupción. Entonces habría ahí una situación que desvaloriza un poco su testimonio. Está documentado, entre otras cosas, en la misma revista en donde él hace la denuncia. Él salió del cargo
por una compra de unos vehículos militares sospechosos. Es decir, él y su esposa, que parece que eran muy influyentes, ya habían tenido un problema de transparencia. Están de todas formas y tendrán que presentarse en la investigación un coronel Mejía, se llama Eduardo Mejía, que supuestamente es el que le ofreció 700 millones de pesos por un negocio que valía cientos de millones de dólares. Él mete a la primera dama, dice que la primera dama tiene interés en asignar el contrato de los 3 helicópteros y está metido quien es el secretario económico o el asesor económico del presidente Petro, Juan Fernández. 6:22 minutos, atención, esta es la noticia, la investigación que abre la Fiscalía. Slobodan Wilches. Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, la Fiscalía General de la Nación entonces abre esta investigación luego de las revelaciones del viceministro de Defensa, el general Ricardo Díaz, a la revista Semana. La Fiscalía dice que abrió ya una noticia criminal a efectos, dice, de corroborar mediante los actos de investigación correspondientes la información divulgada y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes. Entre estas actividades, dice la Fiscalía, se llamará a declarar al general Ricardo Díaz para que concrete los hechos de los que tuvo conocimiento y aporte las pruebas que respalden lo denunciado. La Fiscalía reafirma en su comunicado su compromiso de investigar los actos de corrupción que puedan afectar a la administración pública y que pongan en riesgo los recursos del erario público. Y pues como usted lo señala, Néstor, en las versiones del coronel Díaz hablan sobre una supuesta intermediación de la primera dama Verónica Alcocer para la compra de varias aeronaves, de 3 helicópteros de la Fuerza Aérea. Habla en su revelación a la revista Semana que recibió mensajes incisivos sobre la importancia de hacer esa compra y de alguna manera le insistieron en que debería él respaldar esa compra de esas aeronaves. Y dice él que le ofrecieron en su momento 700 millones de pesos y lo que denuncia es que como él no estuvo de acuerdo con ese respaldo de esa negociación, pues obviamente trataron de incriminarlo a él y a su esposa. Habla de él en una reunión que asistió Ángela Benedetti y Camilo Benedetti, hermanos del ex embajador Armando Benedetti, donde obviamente le insistieron en que debería darle un respaldo a esa compra de las aeronaves. Pues más adelante el viceministro también hace serias denuncias sobre corrupción al interior pues de las fuerzas militares y en la compra de aeronaves. Habla sobre la denuncia que hizo en su momento ante el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Él dice que le contó lo sucedido, agrega que simplemente el ministro tomó nota y que después de esa conversación simplemente le dijeron que cualquier denuncia o cualquier tema de sus reuniones frente al tema de licitaciones pues tenía que hacerlo en contacto con la secretaria general del Ministerio de Defensa. Él relata, el viceministro relata además que perdió todo contacto con el ministro de Defensa a partir de ese entonces y pues hace como un relato de todo lo que pasó con ese tema de la compra de las aeronaves. Dice también que recibió en algún momento una comunicación o un enviado por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, donde hablaba de la necesidad de reunirse también con varios emisarios para comprar aeronaves. Son algunas de las denuncias, Néstor, que hace este viceministro de Defensa. Como decimos, cita a muchas personas y pues es un escándalo de corrupción que tendrá que obviamente averiguar e indagar la Fiscalía sobre todos estos hechos, estas reuniones que según el viceministro pues han generado un foco de corrupción e insistimos, dice que puso al propio ministro en conocimiento de toda la situación y esperaremos que las autoridades den el resultado sobre esas investigaciones. Gracias, Slobodan. 6 de la mañana.